ABA for Love, parte 4. Assessment. ¿Cómo reconocer a nuestro cliente reuniendo mucha información? Antes de iniciar la sesión de terapia conductual, se realizarán diversas evaluaciones con el objeto de recopilar toda la información necesaria sobre el cliente. Esto permite diseñar un plan individualizado que aborda las conductas de interés y fomente el desarrollo de las habilidades necesarias. Functional Behavior Assessment, FBA. Functional Behavior Assessment es un proceso en el que se investiga y analiza el comportamiento de una persona para comprender por qué ocurre. Una vez que se comprenden estas causas, es más fácil desarrollar estrategias de intervención efectivas y personalizadas para ayudar a la persona a mejorar su comportamiento y satisfacer sus necesidades de manera más apropiada. Functional Behavior Assessment FBA incluye Indirect Assessment, es decir, evaluación indirecta, Direct Observation ABC Data, observación directa, Functional Analysis, análisis funcional. Indirect Assessment, es decir, evaluación indirecta, es una etapa. Se recopila información a través de entrevistas, cuestionarios o encuestas con personas que conocen al individuo como padres, maestros o cuidadores. El objetivo es obtener una comprensión de las posibles causas y funciones del comportamiento problemático. Direct Observation, ABC Data, observación directa. Se realiza una observación directa de la conducta problemática en su entorno natural. Se registra lo que ocurre antes, durante y después de la conducta. Estos datos ayudan a identificar patrones y desencadenantes del comportamiento. Functional Analysis, análisis funcional. Si las evaluaciones anteriores no proporcionan una imagen clara de por qué ocurre el comportamiento problemático, se realiza un análisis funcional más intensivo. Esto implica la manipulación controlada de antecedentes y consecuencias para determinar qué función cumple la conducta en la vida del individuo. Los resultados se utilizan para desarrollar un plan de intervención específico. Stimulus Preference Assessment, SPA. Un Stimulus Preference Assessment o evaluación de preferencia de estímulos es un proceso fundamental que ayuda a identificar los estímulos que son altamente preferidos por un individuo, los que pudieran utilizarse para reforzar y motivar comportamientos deseados. Las evaluaciones de preferencias de estímulos se pueden realizar de varias maneras. Single Stimulus, estímulo único. Paired Stimulus or Forced Choice, estímulo emparejado. Múltiples estímulos without replacement, MSWO, múltiples estímulos sin reemplazo. Multiple Stimulus with Replacement, MSW, múltiples estímulos con reemplazo. Free Operant Observation, FO, operante libre. ¿Qué es el Single Stimulus o SS? En esta evaluación el maestro coloca un solo objeto frente al niño y permite que el niño se acerque e interactúe con él. Después que el niño deje de jugar con el juguete, el maestro retira el juguete y presenta otro objeto. El niño tiene permitido interactuar con el objeto durante el tiempo que desee. Como alternativa, se puede establecer un límite de tiempo relativamente largo para cada intento. Por ejemplo, 5 minutos y registrar max para ese objeto. Además, se observa y se registra cualquier respuesta, interacción o aproximación del individuo con el objeto, así como la duración de su interacción en cada uno. Se repite este proceso con varios objetos diferentes hasta que se haya ofrecido cada objeto en el conjunto al niño o hasta que el niño rechace constantemente o no se acerque a ningún objeto. Finalmente, cada vez que el maestro presente un objeto, se considera un intento o ensayo llamado en inglés trial. Por lo general se consideran los objetos que el niño se acerca de manera consistente y con los que interactúa durante más tiempo como objetos de mayor preferencia, mientras que consideran los objetos que el niño no se acerca o a los que responde con comportamientos de evasión o problemas como los objetos de menor preferencia del niño. Paired Stimulus o Forced Choice. En esta evaluación el maestro presenta DOS, objetos en cada intento y le pide al niño que le haga una elección.
Se observa y registra el estímulo seleccionado y se repiten los intentos hasta que cada objeto haya sido emparejado con todos los demás, es decir, se hayan agotado todas las posibles combinaciones. Cada que el maestro presenta dos objetos se consideran un intento de ensayo llamado trial y al conjunto de objetos presentados se llama array. Si se están utilizando juguetes, se permite al niño jugar con el juguete durante 15 o 30 segundos y luego se retira el juguete para presentar el siguiente conjunto. En caso de que el siguiente conjunto incluya el artículo seleccionado más recientemente, él alterna el lado del artículo para detectar posibles sesgos laterales, es decir, seleccionar elementos solo en un lado conocido como side bias. Si el niño es incapaz de completar todos los intentos, por ejemplo, si deja de hacer elecciones o muestra comportamientos problemáticos, la evaluación puede necesitar ser completada en varias sesiones con menos intentos. Múltiples estímulos Without Replacement, MSWO. La evaluación de preferencias, MSWO, es una herramienta rápida para conocer las preferencias de un niño, adecuada para niños que puedan elegir entre varios objetos. Se presentan varios objetos, generalmente 3 o más, al niño y se le pide que elija uno. Después de cada elección, el objeto seleccionado se retira y los objetos restantes se reorganizan para evitar sesgos, side bias en inglés. Cada presentación de objetos se llama intento o ensayo, es decir, trial. Se repiten los trial hasta que no queden objetos o el niño decida no seleccionar más. Los objetos elegidos al principio suelen ser los más preferidos, mientras que los elegidos al final son los menos preferidos. Los objetos más preferidos son posibles reforzadores, pero no todos los objetos preferidos lo son. Múltiple estímulos with replacement, MSW. La evaluación de preferencias MSW implica la presentación de un conjunto de objetos frente al niño, es decir, 3 o más artículos. El niño elige un objeto y se permite actuar con él. Luego, el objeto seleccionado se vuelve a colocar en el conjunto llamado array en inglés y los objetos no seleccionados se reemplazan por nuevos. Cada presentación del objeto se llama intento o ensayo, en inglés trial. Se repiten los ensayos hasta completar los números fijos de intentos. Por ejemplo, cada objeto se presenta al menos 2 veces o hasta que el niño decida no seleccionar más objetos. Los objetos seleccionados con mayor frecuencia son los de mayor preferencia del niño en el conjunto, mientras que los seleccionados con menor frecuencia son los de menor preferencias. Los objetos más preferidos son los más propensos a funcionar como reforzadores, pero no todos los objetos preferidos lo son. Se debe rotar las ubicaciones de los objetos seleccionados para detectar sesgos o side bias en inglés. También se recomienda verificar si el niño es capaz de aceptar que le retiren los objetos preferidos sin desencadenar comportamientos problemáticos, ya que las MSWO son más eficientes en el aspecto. Free Operant Observation, operante libre de observación. En el Free Operant Observation, al niño se le permite interactuar libremente en el entorno típico y cotidiano. El maestro coloca deliberadamente un número predeterminado de objetos al alcance y a la vista del niño. Free Operant Observation puede ser naturalista o intencionada. El maestro observa al niño durante un tiempo determinado sin interferir, registrando la duración del tiempo que pasa con cada artículo. Los objetos con los que interactúa durante más tiempo se consideran los objetos de mayor preferencia del niño. Los objetos que el niño no se acerca se consideran los de menor preferencia. Es importante realizar estas observaciones regularmente, ya que las preferencias pueden cambiar. Otras consideraciones en la evaluación de preferencias. Las evaluaciones de preferencia MSWO o MSW y Paired estímulos pueden ser más precisas en determinar preferencias que las de Free Operant Observation o Single Stimulus. Si un niño tiene una conducta problemática cuando se le quita un juguete preferido, se debe utilizar un MSW, Preference Assessment, para artículos tangibles, es decir, juguetes. Si un niño puede elegir elementos de alta preferencia en lugar de elementos de baja preferencia, pero no puede escanear más de los elementos en una superficie, se debe utilizar un Paired Stimulus Preference Assessment.
Un niño no puede elegir elementos de alta preferencia en lugar de elementos de baja preferencia o demuestra un sesgo lateral, es decir, selecciona elementos solo de un lado. Se debe utilizar un Single Stimulus Preference Assessment o un Free Operand Observation. Free Operand Observation también puede servir como una evaluación preliminar antes de realizar otras evaluaciones más específicas. Reinforcer Assessment, evaluación de reforzadores, es un proceso que se utiliza para identificar los estímulos específicos que funcionan como reforzadores eficaces para el individuo. En esta evaluación incluye selección de posibles reforzadores, elegir una variedad de estímulos de preferencia. 2. Presentación de posibles reforzadores, esto es, ofrecer estos posibles reforzadores durante la sesión cuando se realiza un comportamiento deseado. 3. Registro de respuestas, es decir, registrar las respuestas del individuo ante cada refuerzo presentado. 4. Análisis de resultados, es decir, evaluar los datos recopilados para identificar los reforzadores más efectivos. 5. Uso de reforzadores efectivos, esto es, implementar sistemáticamente los reforzadores identificados como efectivos para fortalecer el comportamiento deseado. El papel del RBT durante las evaluaciones. El analista de conducta es el principal responsable de llevar a cabo las evaluaciones, aunque el RBT desempeña un papel esencial en la implementación de las mismas. Las responsabilidades que un RBT puede asumir en varios tipos de evaluaciones son diversas e incluyen las siguientes actividades. 1. Preparación y organización de los estímulos a evaluar. 2. Asistencia en la aplicación de manipulación de antecedentes y consecuencias bajo la supervisión del analista de conducta. 3. Recopilación y registro de datos del cliente durante las pruebas, como frecuencia, duración o datos ABC, así como la obtención de información indirecta o de línea de base. 4. Contribución al análisis de datos como el cálculo de porcentaje de preferencias. Y último, comunicación de cualquier cambio en las preferencias del cliente al equipo. Es importante destacar que el RBT trabaja bajo la supervisión y dirección del analista de conducta certificado o de un supervisor designado.